6 señales de que tu chico te pone a prueba. En el inicio de una relación romántica, el hombre y la mujer ponen pruebas o trampas ocultas a sus parejas o pretendientes, de forma inconsciente o consciente, para ver cómo reaccionan ante esas situaciones inesperadas y así saber si realmente se trata de la persona indicada para tener una relación a largo plazo y buscar un futuro en común. Normalmente es en las primeras citas cuando uno mira a la otra persona con más atención. ¿Por qué? Tal vez porque estamos buscando los elementos necesarios para ver si esa persona nos conviene. No solo las mujeres analizamos cada paso que ellos dan. Los hombres intentan ver hasta la más mínima señal de que esa chica que tan bonita parece no se convierta en un infierno en sus vidas luego. Es por eso que aquí en Mr. Psicológico te traemos 6 señales de que tu chico puede estarte poniendo a prueba. Número 1. Llamarlos sin parar. A los hombres les gusta creer que estás pensando en ellos todo el tiempo, pero no quieren que tú se los demuestres. Si lo llamas todo el tiempo, no solo se considera una especie de acoso, sino que también puede parecer que estamos atadas con una correa por ellos, algo que no beneficiará a la relación a largo plazo. Así que la cuestión es resistir a llamarlo, enviarle mensajes, comentarle en el muro de Facebook o cualquier otra acción acosadora constantemente. Además, esto te permitirá tener más temas de conversación cuando sea él quien primero te llame. Número 2. Mide tu interés sexual. Cuando los hombres están realmente interesados en una mujer, harán todo lo posible por tener algún tipo de contacto físico con ella. Un roce, tomarle de la mano, sujetarla por la cintura, invitarla a sentarse muy cerca de él, entre otros. Cuando ya han comenzado a salir y sienten mayor confianza mutua, el hombre intentará ir escalando con sus movimientos para tratar de tener mayor cercanía física contigo. Puede inclinarse hacia tu rostro e intentar besarte, o ir más allá con el fin de descubrir qué tan dispuesta estarías a irte a la cama con él y en cuánto tiempo. Esta prueba es una de las más inmediatas al inicio de la relación, y puede sentar las bases futuras de la misma, ya que según tu reacción y disposición, el hombre entenderá si debe bajar el ritmo y esperar a que tú quieras estar con él, o si puede acelerar un poco las cosas en función a tus señales. Número 3. Verás si te interesas por sus aficiones. Otra estrategia que utilizan los hombres para probar a la mujer es ver hasta qué punto ella siente interés por sus gustos y aficiones. Que una pareja tenga interés mutuo en ciertas actividades o que compartan algunos gustos es vital para sostener la interacción en el tiempo. Por esto, el hombre buscará conocer cuánto interés puedes mostrar en las cosas que le gustan, como los deportes, los juegos de video, las series de televisión u otras cosas que sean parte importante de su estilo de vida. Es muy probable que no te sientas interesada por todo esto, y tampoco tienes que parecer la fan número 1 de cada cosa que se le ocurra, pero mostrar apertura y disposición a aprender es una excelente estrategia. De hecho, es mucho mejor que simplemente fingir que también eres experta en deportes, porque eventualmente él se dará cuenta de que no es así. Considera que así como él pone a prueba tu nivel de compatibilidad con sus cosas, también tú tienes derecho de ponerlo a él a prueba y explorar qué tanta disposición, paciencia y genuino interés muestra en tus asuntos. Número 4. Mide tu nivel de tolerancia. Un recurso de los hombres para parecer más inteligentes que las mujeres y a la vez un poco más interesantes es usar el sarcasmo para referirse a ciertas situaciones o hacer algún tipo de chiste o comentario. Para saber si realmente está hablando en serio o si solo está haciendo un chiste, tu mejor opción es continuar con la conversación. Si eres buena para detectar los sarcasmos, no tendrás dificultad e incluso te parecerá gracioso. Pero si por el contrario te resulta difícil de entender o te parece ofensivo, es necesario que se lo hagas ver para que no caigan ambos en malos entendidos. El sarcasmo es una arena movediza. En ocasiones puede ser una forma inteligente de bromear, pero en otras se convierte en una forma solapada de criticar y agredir. Por esto es sumamente importante que estés atenta a la forma en que él lo está utilizando. ¿Lo hace directamente refiriéndose a ti o a otras personas? ¿En qué contexto lo utiliza? A menudo, si el hombre usa el sarcasmo como chiste, él mismo se reirá y te mirará como esperando tu reacción.
Esta es tu oportunidad para reírte o para responderle también con mucha inteligencia. Por el contrario, si el sarcasmo lo utiliza para agredirte o hacerte críticas de una forma solapada, si te pareció ofensivo o descortés, es tu oportunidad para hacerle ver que no te simpatizan esas cosas y aclararle la forma en la que esperas y mereces ser tratada. Número 5. Mide tu espíritu de aventura. Los hombres por lo general suelen tener un espíritu de aventura mayor al de las mujeres. Normalmente les gustan más los deportes extremos o las altas velocidades al conducir. En este caso, la prueba puede ser que en vez de la tradicional invitación al cine, prefiera llevarte a escalar, y esto puede contrariarte, pero al mismo tiempo tu oportunidad de demostrar si también eres aventurera o si por el contrario prefieres cosas más calmadas. Recuerda que en la fase de conocerse, estas aventuras repentinas les permiten a ambos observar un panorama diferente de la otra persona. Por ejemplo, cómo reacciona ante situaciones de peligro, de estrés o de presión social. Y es una excelente forma de ver si con base en su actitud es una persona con la que se quiera prolongar el tiempo compartido o no. Número 6. Mide tus pensamientos. Si el hombre está realmente interesado en una chica, tratará de ponerle pruebas o trampas mentales que le permitan explorar su forma de pensar. Para ello puede iniciar un debate con ella que abarque diferentes temas sociales y culturales, como la política, la salud, la religión, los valores y principios que practica y defiende, sus estudios y las cosas que más le mueven. En este tipo de conversaciones, más que aprobar o no la evaluación, la jugada maestra consiste en que ambos logren expresar las cosas que los apasionan, porque son sus ideales los que les permiten en un futuro poder acercarse aún más y consolidar lazos que perduren en el tiempo. En ocasiones estas pruebas se van presentando en el transcurso del tiempo. A veces son personas que se conocieron en un contexto determinado como el trabajo y que no han podido expandir ni profundizar en el pensamiento y conjunto de creencias de la otra persona. Esta sea quizás la prueba más constante que tanto hombres como mujeres se realizan mutuamente, pues es la que les permite descubrir si tienen en realidad intereses afines que les permitan consolidar una relación y una futura familia. Estas pruebas responden a nuestra necesidad de establecer cuál es nuestro verdadero nivel de compatibilidad con el otro más allá de la mera atracción física. No siempre son demasiado elaboradas y en ocasiones incluso las vamos poniendo de manera inconsciente. Gracias a ella podemos darnos una idea más confiable de su carácter, personalidad, pensamientos genuinos y planes de vida. No tengas miedo al momento en que te encuentres ante una de estas pruebas. Si eres una mujer segura de ti misma, con tus ideas claras en lo que esperas en una relación, sabrás superarlas con éxito. Y si él está interesado realmente en ti, él también podrá superar las mismas pruebas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.